Buenos días a todos los presentes, muy agradecido con la invitación. Yo quisiera hacer mía las palabras de don Álvaro. Yo creo que es muy valioso estos espacios cuando podemos compartir entre jueces y litigantes, que somos sin duda los principales actores de la reforma y de los cuales dependemos de que esto camine como debe ser. Me disculpo si tal vez mi exposición sea un tanto anecdótica, tal vez no tan académica, pero lo que quería compartir un poco de ustedes es esas experiencias que a veces uno las vive, como dice también ahora don William, se la deben saber a alguno o a un compañero o algo, a alguien que le pregunta, y esperando que alguna de ellas les parezca relevante, importante y que sea de provecho. Entonces yo había pensado estructurar una parte pues como de inquietudes, algunas situaciones que yo pensaría que podrían ser provechosas para tomar en cuenta y también qué es lo que uno ha visto positivo, porque también, como ya lo decía don William, hay muchas cosas positivas, sin duda alguna. Respecto a las audiencias, y realmente no está esto ordenado de alguna manera en particular, es como les decía, un poco anecdótico y histórico. Me ha llamado la atención dos cosas, por ejemplo, con el tema de la fijación del objeto del debate. Y he encontrado las dos posturas, una que me preocupa más que otra, sobre el tema de si ahí podemos o no calificar la relevancia o no de los hechos. Yo por lo menos prefiero un enfoque mucho más conservador, que no entra en valoración en el sentido de que el objeto del debate se define nada más si los hechos son controvertidos o no controvertidos, y dejamos el tema de la relevancia, sobre todo porque la audiencia preliminar es una audiencia de tipo preparatoria y saneamiento, y que solo la está integrando uno de los miembros del tribunal para el momento del fallo. Salvo con todas las excepciones de índole legal, como es el caso de los interdictos, donde por ejemplo se excluye la discusión sobre temas de propiedad, yo creo que entrar en esas valoraciones en ese momento no me resultan oportunas, limita innecesariamente el objeto de cognición de la audiencia complementaria, sin saber si los otros dos miembros del tribunal van o no a estar de acuerdo con ese recorte, digamos, sobre la relevancia. Y me ocurrió particularmente un caso interesante y que creo que ejemplifica bien a qué es lo que hago relevancia, que era sobre un incumplimiento contractual, que está muy mal redactada las cláusulas y no se entendía bien temas de plazos y estaban sujetos a determinadas condiciones suspensivas, y un poco lo que el litigante hizo fue contar, digamos, todas las tratativas como para tratar de dar luz a lo que era el verdadero significado de las cláusulas que legalmente se acordaron. Y el juez en la audiencia preliminar determinó que, como estaban hablando de un incumplimiento contractual, eso él consideraba que no era irrelevante porque lo que interesaba era lo que había pasado del contrato para adelante, que lo que estaba para atrás era irrelevante para lo que se iba a conocer en el debate y que no venía a aportar nada. Entonces, me parece que ese tipo de distinciones no son propias para una audiencia preliminar, y que más bien un análisis más frío y que tal vez es más literal, nada más limitarnos a que es un hecho controvertido y no controvertido, creo que es más sano que asumir la postura de distinguir también en ese momento si los hechos son o no relevantes, sobre todo porque creo que también podrían haber miembros del tribunal que podrían tener una visión distinta respecto a eso y que obviamente van a quedar excluidos en ese momento. También en la parte de esta fijación de objetos de debate me ocurrió una curiosidad, pues no es algo malo, pero sí curioso, porque la regla siempre ha sido que los señores y señoras jueces vengan muy bien preparados, incluso ya tengan como una guía de lo que ellos consideran que va a ser ese objeto del debate, y viene muy definido y ha sido muy ágil. Como todos los demás puntos de la audiencia, esa es una experiencia, pero me aconteció en un tribunal, y no es que la persona no estuviera preparada, nada más que me pareció que la dinámica era engorrosa y no aportaba nada, que para la fijación del objeto del debate empezó a leer demanda
contestación, hecho por hecho, hecho por hecho. Creo que eso no aporta nada. La idea es que todos ya sabemos a lo que venimos, sabemos lo que está en los memoriales, en los escritos de alegación, y que la idea es precisamente darle agilidad. O sea, si eso nos tomó más, yo creo que como una hora, y por dicha eran pocos hechos y no había reconvención, pero si no hubiera sido bastante problemático el asunto. Y la idea es que las audiencias sean, o sea, que lo que vayamos a hacer audiencia tenga un valor agregado, no es cumplir con una ritualidad, ni mucho menos. También otro asunto que me ha tocado ver en las audiencias refiere al tema del desistimiento, en temas de situaciones, por ejemplo, en desistimientos parciales, donde la norma, bueno, la norma del 56.2 es clara, ¿verdad?, que es una condena imperativa, y que ese es parcial, se condena, digamos, las cosas en la proporción de ese desistimiento. Me ha tocado también de que esa parte no se resuelve, me la dejan me lo han dicho, lo dejamos para sentencia, ese tema. Parece que eso es un auto puro y simple, que no vale la pena darle ese tratamiento. Me habían comentado, eso no me ha tocado verlo, la verdad, pero sí me lo comentaron, que en su momento se dio incorporación por lectura de ciertos documentos o pruebas. Yo creo que eso sí hay que desterrarlo totalmente de la práctica, ¿verdad? La prueba, independientemente del soporte en el que esté, en el soporte material en el que esté, una vez que es admitida, está admitida. No tenemos que hacer nada más para que se agregue o se incorpore al debate. Otro problema es cómo el litigante pretenda darle luz y vida a esa prueba, relacionándola con otros medios de prueba y poniéndola, ¿verdad?, a utilizarse cuando se practica otra prueba. No sé, que un documento que se le muestre a un testigo, que usted redactó eso, usted lo leyó, qué quería decir con eso, y a partir de eso, o en las conclusiones, etcétera. Pero obviamente yo creo que el código no requiere en lo más mínimo que documentos sean incorporados por lectura en la fase complementaria, como es, digamos, la práctica común en la parte penal. Un asunto que también me ha preocupado, nunca he visto que se haga jamás de mala fe ni con mala intención, pero que creo que puede traer problemas innecesariamente, he visto, sí, en algunos tribunales la costumbre de parar audios, como quien dice, bueno, pongamos de acuerdo, es algo más como de logística, y después, una vez que sepamos por dónde vamos, continuamos con la grabación. Yo creo que eso podría eventualmente traer problemas, porque no sabe uno por dónde pueden venir tal vez ciertas situaciones en la audiencia, y por lo menos, salvo el tema de la conciliación, yo preferiría, por más engorroso que se vuelva el audio en algunos momentos y extenso también, evitar, digamos, hacer ediciones de lo que ocurre en la audiencia, y más bien que sea el reflejo fiel, más propio que se tenga, especialmente porque ya sabemos que cuando hay grabación, las actas son meramente lacónicas, ¿verdad?, y no va a constar nada de eso. Entonces a mí me parece que es una también cuestión que deberíamos evitar. Tenemos para nosotros, que nos preocupa, por supuesto, especialmente en los casos donde el desistimiento está como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, ¿verdad?, el tema de la asistencia, ¿verdad?, del abogado y de la parte. Hay la discusión, que no la vamos a resolver acá, del 50.3, si el primer párrafo le es o no aplicable el tema de la fuerza mayor y caso fortuito a la inasistencia al abogado. Eso, pues, en su momento imagino que la sala le tocará resolverlo, ¿verdad? Pareciera que una lectura literal, por lo menos, que es la que yo me inclino por la norma, que no, el párrafo, esa disposición está en el párrafo primero, y después en el último párrafo es cuando dice, en asistencia de abogado no se reprograman, ni suspenden, ni se posponen audiencias. Pero bueno, ese es un tema, sin duda alguna. Cosas que también, como les decía, uno cuando se prepara para las audiencias le preocupan, aunque parezcan menudencias, pero es parte de lo que a veces puede traer al traste una audiencia y la responsabilidad profesional. El tema de los timbres, ¿verdad?
está el tema del timbre, falta el Colegio de Abogados, que el artículo 4, ¿verdad?, de la Ley de Creación de Timbre, que dice que no se oyen gestiones posteriores. ¿Cómo se come eso una audiencia? Porque en la parte escrita lo único que se hacía es que se iban dejando los escritos ahí, como decía la norma, bueno, una vez que usted pague los timbres, sin retrotracción de términos, pues se conocen de esos escritos, ¿verdad? En un sistema en audiencias concentrado, donde todo precluye, pareciera que no habría mucho que conocer después, simplemente eso estaría terminado. Igual con el tema de los timbres fiscales, en el poder, por ejemplo, hoy todos sabemos, y eso me parece que es incontrovertido, que el poder que no tenga los timbres no es eficaz, no está surtiendo efectos. Y la prevención con la multa se tendría que dar en ese acto, pareciera, y tendría que yo suplirla en ese acto. Y si no, ¿qué pasa? ¿No está representada la parte entonces de desistimiento? Bueno, eso es un tema, creo yo. Y para evitar eso, además de hacerlo bien, pues creo que todos como profesionales deberíamos siempre, aunque parezca tonto, andar ahí unos enteros de timbres, porque no sabe uno qué cosas pueda llegar. Me preocupa también el trámite, yo sé que eso va a hablar a otras personas, pero nada más para plantearlo, de las audiencias, de las medidas cautelares. No me parece sano que no haya una fase escrita previa, o sea, que toda la oposición se venga a dar oralmente en la audiencia. Me parece que el actor no tiene forma, digamos, si vamos a practicar pruebas, yo como preparo mis testigos que van a ir a las audiencias y ni siquiera de qué prueba me va a ofrecer la otra parte. Si la parte contraria ofrece una prueba pericial, hasta ahí llegó esa audiencia, ¿verdad?, inmediatamente. Entonces me parece que es muy poco práctico. Me comentaron de un caso que, por ejemplo, se ofreció prueba documental amplia, un AMPO de 250 folios, y que la persona juzgadora que está en ese momento nada más lo admitió sin siquiera abrir el AMPO, ¿verdad?, y se lo puso en conocimiento a la parte. Tiene 10 minutos para ver de qué trata eso. Yo creo que eso hay que tener una sensibilidad distinta, ¿verdad?, y evitar ese tipo de situaciones. También una cosa que me ha llamado la atención, por lo menos a mí, me ha tocado mucho, que el tema de conclusiones ha sido como una media de los famosos 15 minutos. Yo creo que eso debería. A veces siento que hay como una percepción de que no es valioso o útil eso que se va a hacer, o sea, que es como me van a venir a vender humo un poco. Pero yo creo que tal vez ahí deberíamos cambiar el enfoque y tratar de tener la conciencia de que el tiempo que se le otorga al litigante tiene que estar definitivamente, directamente relacionado con la cantidad de hechos controvertidos que haya, la cantidad de excepciones que se dan y con la cantidad de excepciones que han alegado, y si hay demanda y reconvención. O sea, no puede ser una media ahí mágica, que por lo menos es lo que me ha tocado a mí. Otra cositas de temas como de recomendaciones que también me ha pasado, y creo que tenemos que tener presentes los litigantes, como estas audiencias por lo general se están documentando en audios, ¿verdad? Creo que tenemos que estar nosotros atentos, porque hay muchas expresiones no verbales que hace, o incluso verbales, que no significan nada en audio, ¿verdad? Y que para las personas que están en la sala, sí, digamos, estamos discutiendo una situación de alguna distancia, alguien me dice, sí, señor juez, estábamos como de aquí a allá. Nosotros tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, para que se verbalicen esas cosas, porque si no, al momento de que venga un recurso o alguna situación de apreciación de esa declaración, pues eso va a quedar inocuo. O sea, nadie va, o si señaló, bueno, fue él y señaló a tal persona, ¿verdad? Nosotros como litigantes tenemos que tener el cuidado de estar pensando cómo es, de que la persona que vaya a conocer de un eventual recurso no va a tener el contexto de la audiencia para saber qué se está diciendo ahí. Hablando de temas de desistimientos, también creo que hay que tener mucho cuidado con el orden que fija la norma, ¿verdad?, para que no se nos quede nada dando vueltas por ahí. Ejemplo, tenemos, hoy en día sabemos que el código exige fundamentar la estimación y exige también que el demandado se refiera a la misma y si eventualmente la objete, ¿verdad?, en la contestación. Entonces, por ejemplo, si se da un desistimiento,
tácito y yo nada más desistí y nunca fijé la cuantía, podemos tener un problemita, ¿verdad? Que sobre qué voy a calcular yo esas costas. Entonces, ese tipo de cosas es bueno tenerlas presentes para que tal vez ese orden de la agenda que pretende el código, que por supuesto que funciona perfectamente en casos típicos y normales, tener cuidado que no se nos vaya a quedar tal vez algo de relevancia, porque después esa parte sobre qué monto pretende liquidar sus costas, ¿verdad? Sobre el que objetó, que nunca nadie se lo fijó y nunca nadie le resolvió, o sobre el que está inicialmente. Creo, no sé si eso es un vicio de la escritura mía, pero a mí me suena que hace falta un documento oficial de la audiencia preliminar, aunque sea del objeto del debate. Me parece poco práctico que cuando vayamos a la complementaria, especialmente cuando estemos todavía con etapas de más distancia entre el señalamiento de una y otra, ¿verdad? Tener que ir a escuchar audios para ver si un hecho se aceptó o no se aceptó de tal manera y si una prueba se aceptó o no se aceptó de esa forma. Me parece que es súper impráctico, me parece que quiebra totalmente el ritmo de un interrogatorio y a pesar de que hayan etiquetas y que yo sé que se ha hecho un excelente esfuerzo por parte de la parte de TI, como también lo decía ahora don William, que es muy, muy valioso para ubicar dónde empezamos el objeto del debate. Eso puede haber sido una discusión de 30 minutos en la audiencia y yo no veo esa situación de adelantémoslo, ahora para atrás, ahora para adelante. O sea, ahí me parece que hay un tema práctico que no está quedando bien. Me habían comentado un caso también interesante. Hay que tener cuidado cuando uno a veces por tratar de hacer las cosas más eficientes, esa a veces puede ser la propia soga en el cuello de uno. Contaron un caso interesante donde se fijó para una audiencia única, ya que termino, perdón, se fijó para una audiencia única de una vez que se celebrara, ¿verdad? En el lugar de los hechos iba a haber reconocimiento, un poco como ya dando a entender que eso se iba a llegar a hacer, ¿verdad? Entonces se iba a abrir la audiencia ahí y se le previno a la parte, ¿verdad?, que pasaran por el juez y le suministrara el vehículo. Y resulta que la parte nunca hizo eso. Entonces, ¿qué pasa? Se desistió. O sea, no llegó a la parte, o sí llegó. El juez está en el despacho, no lo sabe. No puede abrir audiencia porque no puede abrir audiencia en otro lugar que no fue donde citó para celebrar la audiencia. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Creo que esas cosas hay que pensarlas bien cómo se les hace y no dejar eso al arbitrio o digamos a la potestad de las partes. Por ejemplo, los arbitrajes, que a veces uno ve lo que es común es más bien que se le previene, ¿verdad?, a las partes depositar los costos de los transportes, ¿verdad?, y listo, y no estamos dependiendo de ese tipo de cosas. Creo que también importante ver la audiencia como una actividad procesal. Me comentaron de un caso donde desafortunadamente el juzgador abrió la audiencia media hora antes de lo que estaba fijada y declaró un desistimiento. Entonces, en ese caso, obviamente abrir la audiencia no es una resolución. En todo caso, ya la audiencia mal hecha, feneció, esa resolución quedó en firme, no tiene recurso. Entonces, la forma de impugnar eso es vía un incidente, ¿verdad? Porque precisamente es una actividad procesal, es una actuación, esa apertura de audiencia es una actuación. Entonces, hay que también visualizar a la audiencia como eso. Para ir terminando ya, porque creo que estoy en un minuto, doña Estela, de lo que más positivamente me ha sorprendido es el estudio minucioso con los que siempre han llegado los juzgadores, la verdad. Me ha sorprendido de manera muy positiva la amplitud que se ha permitido en los interrogatorios. Han sido totalmente fluidos, ágiles. No ha habido tema con preguntas sugestivas en contrainterrogatorios, porque eso francamente está mal regulado en el código, esa es la verdad, y han tenido todos los señores jueces y señoras juezas que me han tocado la conciencia sobre ese tema. Me parece que una cuestión que no he podido experimentar es la amplitud, y eso creo que es algo para reflexionar, porque no estamos acostumbrados a eso. Siempre vemos la prueba referida a los hechos, nada más. El tema de la amplitud sobre interrogatorios, sobre la credibilidad de los testigos y la posibilidad de ofrecer
prueba en ese momento que atente contra esa credibilidad de los testigos. Ejemplo, un testigo que dice que no es enemigo de ninguna de la parte, y tengo varias publicaciones yo de Facebook donde injuria a la parte, por ejemplo. Algo de ese tipo de cosas me parece que está dando por ahí. Y lo último que quisiera decir es que entre esas cosas positivas, en términos generales siempre me ha parecido que la media del juez ha estado mejor preparado que la media del litigante. Creo que yo a veces he sentido alguna diferencia técnica con el juzgador, pero siempre he visto de parte del juzgador, gracias a esas capacitaciones, entendimiento en el sistema como un todo. Creo que a nosotros nos está costando un poco la dinámica y la lógica de las audiencias. El tema de las preclusiones, he visto a mucha gente que se les van, o sea, simple y llanamente me tocó una persona que tuvo el perito de una prueba que ofreció, el perito declaró, se levantó, se fue, ya íbamos a pasar a conclusiones, levantó la mano y dijo, quiero pedir un nuevo peritaje porque se amplíe. O sea, no, ahí el código dice que es claramente, si hay que pedir una ampliación al perito, ¿verdad? Es en ese momento. Eso creo que ha costado, y el tema de autos apelables, que muchas veces la verdad no lo sabemos y no los tenemos que saber, y eso es una realidad y da mucha pena. Perdón por el minutillo ahí, don Estela, que me robé, pero eso sería todo. Gracias.